Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 15. El destino heredado. Habiendo escapado de la cabina del Domaru, el demonio de la espada corrió, forzando su físico sobrehumano. Cada vez que golpeaba el suelo quedaban profundas huellas, y los calcetines que llevaba puestos se habían desgarrado, dejándolo descalzo. El demonio de la espada corrió con una mirada desesperada en su rostro. Es imposible, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Un fenómeno así jamás podría ocurrir en el campo de batalla. Esto no es válido. Así es, el duelo no es válido. El Abid que montaba Liem sufrió una transformación durante la batalla. El demonio espadachín se convenció de que, aunque su propia máquina hubiera sido destruida en tal situación, eso no significaba que él mismo hubiera perdido. No había sido derrotado por Liem. Por lo tanto, tampoco había sido derrotado por Yasushi. Así es. Simplemente sobrevive. Vivir, vivir, vivir. Si sigo apuntando a ellos una y otra vez, tarde o temprano llegará la oportunidad en que los derrote. Saltando sobre la tierra que se había convertido en un campo de batalla y estaba llena de agujeros, el demonio de la espada, antes de darse cuenta, llegó al centro de la ciudad que se había convertido en una montaña de escombros. Con el paisaje circundante cambiando, el demonio de la espada finalmente se calmó. Ja, ja. Primero que nada, debo ocultarme si quiero sobrevivir. Por suerte, en un planeta devastado por la guerra siempre hay formas de esconderse. El demonio de la espada no sintió ninguna culpa por la escena que había creado. Por el contrario, se acercó a una persona que había quedado atrapada bajo los escombros, y le arrancó la ropa. Luego revisó sus bolsillos y encontró su identificación. La limpió con la ropa ensangrentada que le había robado, la comprobó y luego la arrojó. ¿Un soldado del ejército de Imperio? Si le robo la identificación, me terminarán capturando. El demonio espadachín buscaba una identificación y pensaba ocultarse en el planeta de la casa Sner, esperando la oportunidad de escapar al espacio. El demonio de la espada agarró la empuñadura de su espada. Llegado a esto, ¿sería más rápido robarlo? Necesito encontrar un sujeto adecuado. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces, percibió un olor familiar en el campo de batalla. No era el olor de la sangre ni de las vísceras, tampoco el de la pólvora. Era un olor particular, propio de alguien de su misma clase. Lo percibía como un hedor, aunque en realidad no olía mal. Era simplemente una sensación que tenía. Sin embargo, la intuición del demonio de la espada era correcta. De entre los escombros del edificio medio derrumbado emergió una mujer de cabello largo, con una espada larga enfundada en su funda en la mano izquierda. Vestía una cama como él, y llevaba puestas unas jeta, haciendo resonar su caminar. Con un clac, clac sobre el suelo cubierto de escombros. Sus pasos resonaron, produciendo un ruido metálico mientras caminaba por el suelo lleno de escombros. Estaba anunciando ostensiblemente su presencia al enemigo. El demonio de la espada agarró la empuñadura de su espada y se inclinó, preparándose. Nunca pensé que me encontraría con alguien de mi especie en un lugar como este. ¿Puedo escapar? No, eso será difícil. Debe de haber seguido mi rastro hasta aquí. El demonio espada concluyó que se había acercado porque lo había reconocido como adversario. De hecho, la otra parte no mostró signos de pánico cuando vio al demonio de la espada. Había venido sabiendo que él estaba allí. La joven se puso de mal humor, tal vez no le gustó el comentario del demonio de la espada de que eran de la misma especie. No te hagas el engreído y digas que somos iguales. Solo vine hacia aquí porque me pareciste interesante para jugar. La joven ni siquiera tomó una postura, lo que provocó que el demonio de la espada comenzara a sudar frío. ¿Has dicho jugar, no? Muchos guerreros valientes han retado a duelo a mí, el demonio de la espada, y han sido derrotados. Te convertiré en uno de ellos. Esta niñita me está haciendo sudar frío. ¿Y qué pasa con esta presencia abrumadora? Hasta ahora solo Liem me había hecho sentir así. El demonio de la espada pensó en una posibilidad y le preguntó a la mujer mientras sacaba lentamente su espada. Me llaman el demonio de la espada. Mi estilo es propio y no tengo nombre. ¿Me dirás el tuyo? Quiero recordar el nombre de alguien fuerte. La mujer sonrió, pero aún no hizo ningún movimiento para sacar su espada larga. ¿Eso no se supone que es un recuerdo para el más allá? Me lo enseñó mi hermano. Cuando mates a alguien, deja que tu nombre sirva como anécdota para el otro mundo. Así que te lo diré. Mi nombre es Atsuki Ryo. Ryo, que nunca imaginó que perdería, mostró su lado débil frente al demonio de la espada. El demonio de la espada estaba seguro de que si Ryo hubiera estado donde él estaba, podría saltar a sus brazos en un instante y cortarle la cabeza.
En su mente la había decapitado ya varias veces, pensaba hacerlo justo al terminar de hablar ella. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por lo que Ryo dijo a continuación. Mi escuela es la más poderosa del universo, el camino del destello. Al oír esas palabras, el demonio de la espada abrió mucho los ojos y se abalanzó sobre Ryo tal y como había imaginado. El camino del destello oh. Sin embargo, el ataque no estaba impulsado por el deseo de ganar, sino que era el resultado de hacer caso omiso de su propio miedo. Porque ante él se encontraba Ryo, quien afirmaba practicar el estilo fundado por Yasushi. Derrotarla aquí significaría su propia salvación. Mientras el demonio de la espada cortaba la distancia, Ryo simplemente sonrió y no desenvainó su espada. El demonio de la espada pensó: gané. El golpe destinado a cortar la cabeza de Ryo estaba a punto de llegar a su cuello. El demonio de la espada confiaba en la victoria, pero la cabeza de Ryo todavía estaba intacta. Sorprendido, el demonio espada dio un paso atrás y solo entonces se dio cuenta. Mis brazos. Los brazos del demonio de la espada habían sido cortados y volaba por el aire. Al momento de darse cuenta, estas estaban tiradas en el piso. El demonio de la espada, que había estado observando la escena, se sentó lentamente en el lugar. No sintió la pérdida de sus brazos ni ningún amargo arrepentimiento por su derrota. Ryo se acercó al aturdido demonio de la espada con su larga espada desenvainada. Bueno, no estuvo mal. Me divertiste un poco incluso cuando un ser que no se preocupaba por él se acercó con la intención de decapitarlo. El demonio de la espada no huyó. Simplemente habló con Ryo. ¿Eres discípula de Yasushi? Ryo se detuvo en seco ante esas palabras y el estado de ánimo cambió. Estaba claramente enfadada con el demonio espada. No llames a mi mentor por su nombre tan a la ligera. Planeaba terminar esto rápido, pero te voy a cortar en pedazos y matarte. El demonio de la espada sonrió levemente ante el lado oscuro que mostraba Ryo. ¿Te pareces mucho a mí? ¿Ah? Frente a la mirada de Ryo, el demonio espada habló sin miedo. Aunque estaba a punto de encontrar un final miserable, el demonio espada lo aceptó todo. Desprendes el mismo olor que yo. Tarde o temprano, también seguirás mi mismo camino. Yo, que ya he caído en la senda del mal, lo sé bien. Desde el momento en que eligió vivir por la espada, había asumido esa resolución. Incluso si caía en el camino del mal, demostraría que podía perfeccionar el camino de la espada. Para ello se sometió a entrenamientos insoportables para un hombre común, y mató a incontables espadachines. También trabajó como guardaespaldas de piratas espaciales porque el sueldo era bueno para poder sobrevivir. A veces asesinó a caballeros que luchaban por proteger a los inocentes, y luego contemplaba cómo esos planetas, desprovistos de defensa, eran saqueados por los mismos piratas. Todo lo había hecho para perfeccionar su camino en la espada, y aún así, el demonio de la espada se reía con amargura de sí mismo. Me he desviado del camino de la humanidad en mi búsqueda de fuerza, y son los discípulos de Yasushi quienes se interponen en mi camino. ¡Qué irónico! A los ojos del demonio de la espada, el hombre llamado Yasushi era un espadachín de tercera categoría o peor, un hombre sin nada que valga la pena mencionar. Sin embargo, a diferencia de los otros espadachines comunes, la presencia de Yasushi dejó una impresión extrañamente fuerte en él. No sentí el más mínimo talento en él, pensé que era solo un hombre vulgar que era bueno para hablar y siempre trataba de complacer a quienes lo rodeaban, pero nunca pensé que desarrollaría espadachines tan buenos. Después de Liem, Yasushi entrenó a otro espadachín, Ryo, quien lo superó, y el demonio de la espada finalmente decidió admitir la derrota y aceptarla. Sin embargo, tu discípulo eventualmente seguirá el mismo camino que yo, qué irónico. El demonio de la espada se dio cuenta de que el discípulo de Yasushi, que había recorrido el camino de la espada de un modo diferente al suyo, era del mismo tipo. Ryo parecía irritada e incapaz de aceptar la situación. ¿Podrías no meterme en el mismo saco que un débil como tú? Deja de decir tonterías, no creas que morirás sin sufrimiento. El demonio de la espada parecía como si hubiera sido exorcizado de una maldición y no. Se sorprendió por la amenaza de Ryo. Ya no espero morir de una forma decente. Lo que más lamento es que, hasta el final, no pude vencer a ese tal Yasushi, eso es lo único que me deja remordimiento. ¿Conoces a mi mentor Yasushi? Dependiendo de las circunstancias, te mataré fácilmente. Es inútil. No me llevaba bien con Yasushi, y éramos conocidos antes de que me llamara demonio de la espada. Seguro que ya se ha olvidado de mí. El demonio espadachín, como evocando con cierta nostalgia, recordó los días en que estudiaba en el mismo dojo que Yasushi. En ese momento, Yasushi acababa de llegar al dojo al que asistía. Era un aprendiz mediocre, pero se le daba muy bien congraciarse con quienes lo rodeaban, y eso no le gustaba. Al demonio de la espada le pareció extraño que estuviera recordando esto ahora. Quizás se debía a la sensación de cercanía que sentía hacia Ryo, a quien consideraba de su misma especie. Ryo escuchó al demonio de la espada sin interrumpirlo. El demonio de la espada continuó hablando, pero la sangre comenzó a fluir de ambos brazos y su conciencia gradualmente se volvió inestable. Fue en algún momento, cuando decidí dejar el dojo y seguir el camino de la espada. No me gustó, así que usé una espada de madera.
Nunca imaginé que justo ahora escucharía el nombre de Yasushi y que mi vida daría un vuelco. Ryo envainó lentamente su espada larga, produciendo un sonido metálico. Cuando la cabeza del demonio de la espada cayó, Ryo se giró y comenzó a alejarse. ¿Que yo también caeré en la senda del mal? ¿Qué risa me das, mentiroso? Aún así, cuando vuelva, le preguntaré a mi mentor por ti. Al menos, solo por curiosidad. Aunque Ryo había llamado mentiroso al demonio de la espada, le preocupaba si la vieja historia de Yasushi era cierta. Decidió preguntarle a Yasushi cuando regresara y se dispuso a buscar a su próxima presa. La nave espacial que transportaba al diputado Billy y a Cecilia era un buque militar conocido como una nave de alta velocidad. Fue desarrollado con un concepto de diseño que priorizaba la velocidad de movimiento sobre la capacidad de combate, y aunque no es adecuado para operaciones de flota, es útil para misiones especiales y, por lo tanto, es muy valorado. De hecho, Billy había considerado la posibilidad de escapar del planeta y había elegido una nave de alta velocidad lo más rápido posible. En el puente de mando de dicha nave, Billy le explicaba la situación a Cecilia. El puente de la nave de alta velocidad era del tamaño mínimo indispensable y carecía del diseño que prefería la nobleza. Con la tripulación necesaria allí reunida, se sentía todavía más estrecho. Hemos salido de la atmósfera sin incidentes y hemos desechado los propulsores. Ahora nos reuniremos con la flota de contingencia, pediremos su escolta y huiremos a Capital Planet. Cecilia miró a Billy, completamente atónita. No pensé que se molestarían en preparar una nave así. La nave podía haber salido de la atmósfera por sí sola. Aunque hubiera sido posible salir de la atmósfera utilizando esta nave de alta velocidad, se habían hecho grandes esfuerzos para preparar propulsores. ¿Y si no hubiéramos llegado a tiempo? Al final hemos conseguido escapar, así que... Creo que mi decisión fue la correcta. Billy se sintió aliviado de haber escapado y consultó al capitán sobre la situación. ¿Tenemos noticias de la fuerza de contingencia? Parece que están resistiendo bien, aunque no diría que la situación sea favorable, dependiendo de cómo evolucione, quizás tengamos que separarnos y escapar solos. Pero si los piratas espaciales nos capturan, será un problema. Haz que, por orden del diputado, se reúnan más escoltas. Entendido. Una vez que la nave de alta velocidad se uniera a sus aliados, probablemente realizará de inmediato un salto de corta distancia. Cecilia estaba llorando, con las manos entrelazadas en el regazo. Debido a la ingravidez, las lágrimas formaban perlas y se dispersaban por todos lados. Al final no pude hacer nada. Mientras Cecilia se sentía frustrada, una flota de alrededor de 100 naves de la fuerza de contingencia se acercó a la nave pidiéndole unirse. El operador de radio anunció: nuestros aliados se dirigen a unirse a nosotros. Hay alrededor de 100 naves en total, pero... El operador de radio miró a Billy, que se acariciaba la barbilla y estaba sumido en sus pensamientos. Supongo que eso bastará como escolta, ¿no? Teniendo en cuenta la carga, es apenas suficiente, pero no podemos permitirnos más retrasos. Una vez que nos reunamos, inicia inmediatamente el salto de corta distancia. 100 naves abandonaron la flota de combate, pero la flota de Banfield no pudo perseguirlos debido a su reducido número. El oficial al mando de la flota de 100 naves abrió una línea de comunicación con la nave de alta velocidad. Comenzaremos la escolta para el diputado. Billy consultó al oficial sobre el estado actual de la batalla. Gracias. ¿Y cuál es la situación en el espacio? El ataque de la familia Banfield es feroz. Nuestros aliados están luchando valientemente, pero están siendo rechazados. Sin embargo, si esto continúa, la victoria será nuestra. La victoria es solo cuestión de tiempo. Ya veo. General, le dejo la vigilancia a usted. Después de terminar la llamada, Billy se quejó de la forma de hablar del oficial. ¿Cuántas pérdidas más tendremos que soportar? En serio, la familia Banfield es un fastidio. Ante eso, Cecilia le respondió con frialdad. Nunca confiaste en ellos desde el principio, ¿verdad? Si lo hubieras hecho, no te habrías esforzado tanto en preparar tu huida. A pesar de que el ejército de contención contaba con 30.000 naves, Billy en realidad jamás había confiado en ellos. Billy se rascó la cabeza cuando oyó esto. Era la familia Banfield, así que había que estar precavido. Aunque, parece que esta vez se apresuraron demasiado. Si hubieran reunido unas cuantas naves más, quizá el resultado habría sido diferente. Una pequeña diferencia hacía la diferencia entre la victoria y la derrota, eso era lo que intentaba decir. Sin embargo, Billy fue interrumpido por la tripulación del puente. ¿Una reacción de salto? Alguien se está teletransportando hacia nosotros usando un salto de corta distancia. Al escuchar eso, todos imaginaron que se trataba de una nave espacial. Billy murmuró amargamente. ¿Quién diablos es el idiota que hizo un salto a la zona de batalla? Lo crucial a la hora de realizar un salto es el lugar al que se llega. Aterrizar en el espacio abierto es una cosa, pero acabar en medio de densas formaciones rocosas es desastroso. En este caso, saltar directamente al centro de una caótica batalla entre dos fuerzas. Billy no pudo evitar pensar que debía de ser un completo idiota. Amigo o enemigo, o quizás un tercero, esa era la cuestión.
Sin embargo, las expectativas de todos se vieron traicionadas. La tripulación del puente puso los ojos en blanco. Salto confirmado. Caballero móvil. Es un caballero móvil enemigo. Al oír esto, el capitán dio la orden de mostrarlo en el monitor. ¿Han enviado a caballeros móviles por delante? ¡Qué ingenuos! Muestren a las unidades enemigas en el monitor. La primera suposición era que la flota de la familia Banfield había lanzado caballeros móviles desde sus acorazados, usando un salto para interceptarlos. Sin embargo, la tripulación del puente lo negó. No es eso. La señal de salida corresponde a Avid, la unidad personal del mismísimo duque Banfield, y está solo. Se produjo un alboroto en el puente cuando oyeron que solo una unidad había venido a capturarlos. Al oír esto, Billy entró inmediatamente en acción. Confirmó la unidad enemiga directamente en el monitor y miró con los ojos muy abiertos la imagen que se mostraba. Saliendo del círculo mágico estaba Avid, envuelta en partículas de luz, pero su forma era diferente. Además, incluso su combinación de colores era diferente. Solo por su forma se podía reconocer a duras penas que se trataba de Avid. ¿Un caballero móvil blanco? Pero esta forma no se parece a ninguna que haya visto antes. ¿Podría ser una nueva variante del mismo modelo? Al contemplar al Avid blanco, Billy no pudo evitar mostrar un gesto de frustración. ¿Así que ya tenía listo la nueva unidad? ¿Y por qué no se subió a esa primero? ¿Era un Avid recién fabricado o un prototipo de la próxima generación? Si existía, lo lógico sería desplegarlo desde el comienzo, ese era el pensamiento de Billy. Billy, que había comenzado a agonizar sobre esta pregunta sin respuesta, de repente salió de su ensimismamiento y sacudió la cabeza. No había tiempo para pensar en esas cosas ahora, se dijo a sí mismo. Rápido, hagan un salto corto ahora. No tenemos tiempo para esperar a la flota de escolta. Antes de que pudiera terminar de dar la orden, la rápida nave se sacudió violentamente. Billy, que no estaba atado a su asiento, salió volando por el puente y se golpeó la espalda contra el techo. Cecilia, que había estado mirando los monitores, habló. Llegaste justo a tiempo. Me alegro de que haya salido bien. En la cabina de Avid, solté un pequeño suspiro de alivio. Esto se debe a que la unidad fue capaz de realizar con éxito un salto de corta distancia por sí solo en el lugar. De haber fallado, podría haber acabado en el otro mundo, o quizás otra vez bajo el cuidado del guía en una nueva reencarnación. Al mirar a Avid, su gran escudo del lado izquierdo emitía y dispersaba partículas de luz antes y después del salto. Al parecer estaba cargado con un dispositivo de salto. Sin embargo, al alcanzar a la nave rápida y abalanzarse sobre ella, Avid había quedado con las piernas incrustadas en el casco de la nave. Tuve que apresurarme a aferrarme a la nave, porque si hubieran realizado un salto corto también, habría sido imposible seguirlos. Eso sí, la maniobra había resultado demasiado brusca. Tendré que disculparme más tarde con la princesa Cecilia, pero antes, mejor inutilicemos sus propulsores. Avid inició un escaneo de la nave rápida, identificando las zonas que podían ser atacadas sin provocar su explosión. Si pudiéramos simplemente destruirlo, sería sencillo e ideal, pero rescatar al rehén requiere un procedimiento complicado. Bien, será justo aquí. Para evitar un salto a corta distancia, clavé la gran espada en el casco para perforarlo. Lo hice con cuidado, y al no producirse ninguna explosión respiré aliviado. Vaya, mantenerlo intacto también es complicado. Ahora que la nave de alta velocidad no tiene forma de escapar, exigí que se rindieran. ¿Me oyes? Soy el duque Liam Sera Banfield. Entreguen a la princesa Cecilia y ríndanse obedientemente. Si lo hacen, les perdonaré la vida. Como hubo contacto, asumí que la línea estaba abierta, pero no hubo respuesta del enemigo. ¿No me están oyendo? Cuando estaba a punto de cambiar de canal, escuché la voz de Su Alteza Real la princesa Cecilia. Duque Banfield, me oye, estoy aquí, y el diputado Billy también. Además, una flota de 100 naves del ejército de contención se dirige hacia aquí. Esta nave está esperando a que lo escolten, suéltenme. Pude escuchar algún tipo de discusión. Su Alteza Real la princesa Cecilia debe haber hecho un gran esfuerzo para interceptar la línea de comunicación y transmitirme la información. Siempre pensé que eras una jovencita protegida, pero lo has hecho bien. La línea de comunicación fue cortada a la fuerza y desde entonces no se supo nada más. Bueno, ¿qué debemos hacer? Pensé en usar a Avid para tomar el puente y amedrentarles, pero pronto me di cuenta de que sería inútil. Allí estaba Su Alteza Real la princesa Cecilia. Ellos tampoco creerán que vaya a hacer algo imprudente. Deberíamos simplemente llamar discretamente a Kunai o a las fuerzas especiales. Mientras tanto, una flota de unas 100 naves de la fuerza de contención se acercaba a nosotros. Parece que ya han sido informados de la situación y tienen la intención de rodear a Avid. Oí la voz de alguien en la cabina. No fuerces una pelea aquí. Si la nave de alta velocidad se ve envuelta en la pelea, no podremos rescatar a Cecilia. La voz tenía razón, luchar imprudentemente los arrastraría a ellos también. Las fuerzas de contención eran conscientes de ello. Es el duque Banfield, ¿verdad? Luchar aquí no nos beneficiará a ninguno de los dos. ¿Por qué no se retira?
El oficial que dirigía la flota abrió la línea de comunicación e intentó hablar conmigo. Pero no me gustó la idea de que me retirara. Tú deberías ser el que se retirara. Estamos ganando aquí. Es cierto, ahora nos estás presionando, pero el tiempo está de nuestro lado. Mejor controla tu bravuconería. Teniendo a 30.000 naves bajo su mando, y aún así se dejan avasallar por mis 5.000 naves, ¿es eso lo que me vas a decir? Mejor comunícame con el comandante de la flota, no hay forma de que trate contigo. Cuando le hice esa pregunta cruel, el general pareció visiblemente frustrado. El comandante está ocupado y no puede responder. ¿De verdad crees que puedes ganar en esta situación, con un solo caballero móvil? Mientras tenían esta conversación, la flota enemiga comenzó a desplegar sus caballeros móviles. Incluso tenían sus armas listas para atacar a Abid en cualquier momento si se les ordenaba hacerlo. Si lanzan un ataque torpe, no solo matarán al diputado, sino también a Su Alteza Imperial la Princesa Cecilia. Si eso ocurre, serán culpables del delito capital de regicidio. Estás planeando tomar rehenes delante de nosotros. Esa es mi línea. Mientras hablábamos, sentí que continuar así no llevaría a ninguna parte. El empate probablemente persistiría hasta que llegaran refuerzos para cualquiera de las dos partes. Justo cuando pensaba esto, la palanca de control vibró. Al mirarla, la voz articuló los pensamientos de Abid. No pasa nada si te lo quieres tomar en serio. Con la fuerza de este niño, seguro que podrá aguantar el verdadero ataque de Liem. La voz parecía saber mucho sobre mí. No queda de otra, La flota de contención estaba rodeando a Abid y a la nave rápida en una forma casi esférica. Hice que Abid se parara cerca de la proa de la nave de alta velocidad, saqué mi espada larga del círculo mágico y la clavé en el casco junto con mi gran espada. Entonces, Abid colocó ambas manos en las empuñaduras de la espada larga y la espada grande, dejándolo erguido, desafiante, como una estatua. Al ver nuestro estado, el oficial se quedó un poco confundido, pero luego rápidamente hizo una mueca burlona. ¿Planeas esperar a que lleguen tus aliados? Es inútil. Acabo de solicitar refuerzos de la fuerza principal. Además, parece que la flota de la familia Banfield está empezando a perder fuerza. La mitad ya ha sido derrotada. Al escuchar las palabras del general, una voz me dijo que no me dejara engañar. Él solo está fanfarroneando. Supongo que sí. Cerré los ojos y me concentré. El general continuó hablando de esto y aquello sin dejarse intimidar por mi interrupción. Si no cedes ahora, su situación empeorará aún más cuando se realice la investigación en Capital Planet. Por muy importante que sea como noble, es inaceptable tomar a Su Alteza la princesa como rehén. Ya no importaba quién tenía a quién como rehén. El vencedor tendría la razón y el perdedor cargaría con toda la culpa. Esa era la naturaleza de esta batalla. Finges no oírme, ¿de verdad crees que eso mejorará tu situación? La voz del oficial, que intentaba desesperadamente ponerme ansioso, era extremadamente molesta. Pero mis preparativos estaban completos. Cuando abrí los ojos, el general pareció complacido de mi respuesta y habló aún con más fuerza. Si ahora sigues nuestras instrucciones, incluso podríamos presentar una petición para solicitar clemencia ante la comisión de investigación. Vamos, Duque Banfield, decida. Las investigaciones se llevan a cabo cuando se juzga a los nobles, pero en un lugar así. La opinión de un simple oficial nunca se tomaría en serio. He asistido a una antes, así que sé más al respecto que este oficial. No hagas tanto alboroto. Pronto terminará. Me aterrorizaba que, si me esforzaba al máximo, pudiera destruir a Abid de nuevo y, además, tenía que capturar a todos los demás enemigos que se habían desplegado en formación esférica. Las condiciones esta vez fueron más difíciles de lo habitual y requirieron concentración. Afilando mi concentración, desaté un destello auténtico. Destello. Inmediatamente después, aparecieron varias líneas finas en el espacio con nosotros en el centro. Se alejaron en forma esférica, desapareciendo casi al instante. Todo terminó en un destello. El oficial parecía completamente desconcertado, pero la comunicación se cortó casi de inmediato. Cuando el rostro del oficial desapareció del monitor, la cabina se llenó con la imagen de las naves circundantes y los caballeros móviles detonando simultáneamente. La cabina quedó cegadoramente iluminada por las explosiones, pero más que eso, respiré aliviado al ver que Abid estaba ileso. La voz se sorprendió al ver lo que tenía delante. Increíble, agarré suavemente la palanca de control. Sigamos luchando juntos, ¿de acuerdo? Justo cuando decidí seguir luchando junto a Abid, recibí una comunicación. La persona del otro lado era Schwarzbogel, que aparentemente me había estado persiguiendo, y la persona del otro lado de la línea era Adelbert. Lord Liem, he llegado con la fuerza especial. Al ver a Adelbert posando en el monitor, no pude evitar reírme por lo absurdo de la situación. Lo mejor es que no se apresuraron simplemente a ir allí, sino que recuperaron al cuerpo especial de infantería y lo trajeron con ellos. El hecho de que incluso buscara resaltar su propia presencia lo hacía un tipo bastante entretenido. De verdad eres muy gracioso. Me caes bien. Gracias. Mientras me reía, oí un crujido que venía de Abid. ¿Qué es eso?
Cuando giré la cabeza para ver qué estaba pasando, la voz habló. Parece que ya ha llegado la hora. Se tranquilizó al sentir que había llegado la ayuda. ¿Qué estás diciendo? La voz parecía saber algo. Transformarse en esta forma fue el resultado de una apuesta bastante temeraria. Pero este niño demostró coraje y aguantó hasta que llegó la ayuda. Asegúrate de elogiarlo como es debido. Y, adiós, mientras la voz decía adiós, Abid comenzó a derrumbarse. Oye. Desde afuera, debía de ser una escena normal, porque Adelbert lanzó un grito. Lord Liam, que alguien vaya enseguida al rescate. ¿Qué? ¿No hay nadie? Entonces iré yo, Adelbert, realizaré un rescate espléndido. El monitor mostró a Adelbert bajando apresuradamente del puente. Al parecer, las tropas especiales de asalto terrestre habían recogido a los demás, pero no a los caballeros móviles. Mientras tanto, Abid continuaba colapsando, y cuando me di cuenta, ya había regresado a su forma original. No, estaba en peores condiciones aún que cuando cambió. Hasta donde pude ver, la estructura del brazo izquierdo estaba roto y la armadura estaba agrietada. La cabeza y el torso también estaban en un estado terrible. Así que no será sencillo. Pero ahora es capaz de resistir un solo destello. Le dejaré el resto a Nias y le pediré que lo recree. Decidí dejar el resto a mis sirvientes y en su lugar me dediqué a revisar algo que me estaba molestando. Lo que me daba curiosidad era la Vanadis. Abid sostenía a Vanadis, que flotaba en el espacio, en su brazo izquierdo roto. ¿De dónde diablos había salido? ¿Esa apariencia era una combinación con Vanadis? No, no puede ser.